Muy bien, amados hermanos. ¿Cuántos están alegres? Amén, excelente. ¿Cuántos cantamos las alabanzas al Señor? Amén, muy bien. Ahora, ha pasado el momento, ha llegado el momento de recibir palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a abrir sus corazones, sus mentes, para recibir palabra de Dios? Amén, muy bien. Vamos a orar. Me gustaría que me acompañen a orar, hermanos que estamos acá, los que estamos conectados también, por supuesto, para que podamos recibir esta palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, dice la Escritura. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la vida, la salud, gracias por las bendiciones y gracias por tu palabra que a continuación vamos a recibir. Te rogamos que podamos abrir la mente, el corazón, para recibir esta palabra bendita, para poder glorificarte. En el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, rogamos y te damos gracias. Amén. Muy bien. En esta mañana vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. Y como lo pudieron haber visto en las redes sociales, en la publicidad, el título del mensaje de esta mañana es Las metas de Dios. Dios tiene metas para la iglesia, amén. Dios tiene metas para su pueblo. Y hoy vamos a ver de qué se tratan esas metas de Dios. Las metas de Dios, y nos vamos a basar en Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, y ahí lo tenemos pendiente porque lo vamos luego a escudriñar. Colosenses 1, 16. Las metas de Dios. Hace unos meses, hace un mes creo, 2 meses, yo terminé de ver, y se van a identificar los que son fans de el universo cinematográfico de Marvel. Van a saber de qué estoy hablando. Hace unos 2 o un mes terminé de ver una serie genial que se llama Loki. Y en esa serie de Disney Plus, Loki se encuentra con una organización que se le llama la Autoridad de Variación Temporal. Y me pueden estar preguntando, ¿y qué tiene que ver, hermano, con el mensaje de esta mañana? Permítame avanzar, que ya lo voy a explicar. Entonces, en esa serie de Loki, él se encuentra con una autoridad suprema. Y él se da cuenta que nunca lo que él quería hacer era porque él quería hacerlo, sino porque así lo dictaba la sagrada línea del tiempo. Algo como una suerte de destino. ¿Cuántos creen en el destino? ¿Cuántos hemos creído una vez en el destino? El destino nos unió, dice usted. Entonces, a veces podemos creer en el destino. Algo como destino era así. Y él se da cuenta y mira en una proyección toda su vida hasta cómo va a morir. Imagínese usted que se encuentre con una autoridad superior y le muestre, mira, esto es todo lo que vas a hacer en tu vida y así vas a morir. Imagínese usted. Y así se encuentra, pero lo interesante es que él, antes de encontrar esa autoridad de variación temporal que le dictaba el destino a la vida de millones de seres en el universo, él pensaba que él tenía un glorioso propósito. Él siempre decía así, un glorioso propósito. Así como muchos seres humanos, así como todos nosotros a veces pensamos que son nuestras metas. ¿Cuáles son los sueños que tienes? Tengo un glorioso propósito, tengo gloriosas metas. Sueños a alcanzar. ¿Qué quieres estudiar cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres tener? Y a veces pensamos de que es un glorioso propósito que nosotros tenemos, pero cuando este personaje llamado Loki se encuentra con la autoridad, le dice, tú no naciste para ser rey, Loki, le dice. Tú naciste para engañar, para matar, para causar dolor. Todo para que otros se hagan la mejor versión de ellos mismos. Y él se queda terrible. Imagínese que usted se dé cuenta que todo lo que hizo, lo que quiso hacer, no era porque usted lo quería hacer, sino porque estaba dictado por el destino de alguien superior. En nuestro caso, amados hermanos, y podemos preguntar, ¿qué tiene que ver esto? En nuestro caso, nosotros nos encontramos con que esa autoridad es Dios, pero no tan así que vaya a dictar el destino y las decisiones de cada uno de nosotros al pie de la letra, y todo lo que hagamos y no hagamos es porque Él lo dictó. No tanto así, pero sí hay algo importante. Colosenses capítulo 1, verso 16, sí podemos ver que Dios creó todas las cosas y las creó para Él, dice la palabra de Dios.
Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Otras versiones dicen, todo fue creado para los propósitos de Él. Quiere decir que no se trata de usted ni se trata de mí. Se trata de las metas de Dios. No se tratan de nuestras metas. No se trata como en la serie de Loki. No se trata de un glorioso propósito mío o sus sueños geniales, sino que se trata del propósito glorioso de Dios, porque Él es el que creó todas las cosas, y como Él creó todas las cosas, es por eso que Él tiene metas para su creación. Dice la palabra, todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él, y con un propósito para Él, para agradarlo a Él. Colosenses capítulo 1, verso 16. Pero ¿por qué a veces nosotros parecemos vivir una vida sin sentido? A veces pasamos por vicisitudes, por situaciones terribles. Y en estas semanas, en estos tiempos, hemos tenido que reflexionar. Y decimos nosotros, bueno, seres queridos, tíos, tías, papitos, mamitas, mamá, papá, hermanos, hermanas, se están enfermando. Dice usted, ¿pero por qué? ¿Por qué? Soy un hombre sin respuestas. ¿Por qué pasa lo que pasa? Parece una vida que no tiene sentido. ¿Por qué? Y decimos a veces, ¿por qué si este hermano era genial? ¿Por qué si este hermano era un amor en Cristo? ¿Por qué a otros que son bien malos parece que no les pasa nada? A veces uno dice así. En general, las personas a veces dicen así. ¿Alguna vez ha dicho así usted? Y entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué me le pasó a ese hermanito? ¿Qué me le pasó? ¿Por qué se tuvo que enfermar? ¿Por qué se tuvo que agravar? No lo merecía. Y parece que todo no tiene sentido. El año pasado, recordemos que nosotros aquí tuvimos que cerrar por la pandemia. Y en este año teníamos la expectativa de que no íbamos a repetir nada de lo que el año pasado estábamos nosotros viviendo. Como que pensábamos en nuestra mente de que lo que había pasado el año pasado había terminado con el 31 de diciembre y el 1 de enero era otra cosa. Pero nada que ver. Y nosotros estábamos pensando, sí, es una gripe común, ya pasó, eso quedó el año pasado. Hoy este año tenemos metas, tenemos planes, e incluso, ¿recuerdan? Tal vez pueden recordar el mensaje del primer domingo de este año, el cual nos instó a poder reflexionar y decir, ¿por qué Dios permitió una pandemia? ¿Por qué Dios permite lo que permite? O manda, lo que sea, desde el punto de vista que lo podamos ver, lo que lo queramos ver. ¿Por qué? Si teníamos planes, proyectos, ministerios, ¿por qué? ¿Y por qué este año entonces quisimos seguir avanzando en esos planes, en esos proyectos, y de repente vemos que lo inesperado pasa? Decimos, no puede ser. Y tenemos a familiares y seres queridos en unidad de cuidados intensivos y decimos, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las metas de Dios? Y nos comenzamos a preguntar a Dios, le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr con todo esto? Porque si eres todopoderoso es porque estás pendiente de estas cosas, ¿cierto? Si tienes todo el control, como dice el canto, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? ¿Por qué desesperarme? Dice el canto. Pero sí, si tú tienes todo el control, ¿cuáles son tus metas? ¿Por qué permites la enfermedad? ¿Por qué permites que tengamos que estar así con medidas extremas? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Qué quieres lograr? Y ahora, entonces, hermanos, en Cristo Jesús y amigos que están aquí, que nos ven también a través de las redes por la gracia de Dios, vamos a indagar un poco en la palabra para conocer las 5 metas que Dios tiene para la iglesia. Las 5 metas que Dios tiene para nuestra vida en lo individual, porque nosotros como miembros formamos la familia de la fe. Y de esta forma, al usted y yo conocer, atentos con esto, al usted conocer cuáles son las metas de Dios para su vida, usted va a filtrar todo a través de esas metas. ¿Cómo así? Alístese para escuchar las metas de Dios, pero también para filtrarlo todo. Es decir, para encontrarle la explicación a lo que está sucediendo, a lo que me está sucediendo, a lo que nos está sucediendo probablemente. Veamos las 5 metas de Dios y usted se va a preguntar, ok, esto que me está pasando,
es para cumplir ¿cuál de esas metas de Dios? Y en eso, cuando nos damos cuenta que todo fue creado por medio de Él y para Él, eso incluye la iglesia, eso lo incluye a usted, me incluye a mí, entonces la vida comienza a tener sentido, comienza a tener propósito. Porque la vida es algo sin sentido, pero Dios le da sentido a la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Dios le da propósito a nuestra vida. Y usted y yo nos damos cuenta de ese sentido, de ese propósito, al conocer sus metas, al conocer qué es lo que quiere lograr Dios con nosotros, qué es lo que quiere buscar Dios, para darle una explicación a lo que pueda pasar en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida del ministerio, de la iglesia, de la sociedad, etc. Vamos a eso entonces. Y la primera meta, son 5. La primera meta es que la primera meta que Dios quiere lograr en la iglesia y en nosotros es agradar a Dios. Dios quiere Dios quiere lograr la meta de que le agrademos a Él. Todo fue creado para agradarlo a Él, dice la palabra de Dios. La primera meta entonces es agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está buscando, que usted y yo le agrademos. Pero ¿qué es lo que pasa a veces con nosotros? Todos queremos agradar, nadie quiere ser rechazado. ¿Sí o no? Y tal vez hemos escuchado muchas veces de que tenemos que agradar a Dios, no a los hombres, o tenemos que agradar a Dios, y no como a veces hay personas que se esclavizan por agradar a su padre, a su madre, a su mentor, el cónyuge, al otro, o incluso los padres agradar a los hijos, y si no, se frustran y se caen en depresión, o agradar a los profesores, a los maestros, a los directores, y ver que no logras agradar a los demás. Pero ¿por qué muchas veces tenemos ese deseo o necesidad de querer agradar a los demás? Porque, ya lo dije, todos queremos agradar, porque nadie quiere ser rechazado. ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Levante la mano. No, nadie la va a levantar. De que a quién le gusta ser rechazado. A nadie le gusta ser rechazado. A nadie le gusta ser despreciado. Para nada. Por eso nosotros tenemos un mecanismo. No, en vez de ser rechazado, busco cómo agradar a la persona, o a las personas, o a mi entorno, y cedo muchas veces a la presión del grupo, a la presión social. Y a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. A usted también. A todos nos ha pasado. Sobre todo cuando éramos pequeños, adolescentes, jóvenes, y la presión es dura, es difícil. Y cedemos ante la presión de los demás, del grupo, ante la presión de poder agradar a los profesores, a los que están en autoridad probablemente, pero sabiendo que no es conforme a la palabra de Dios, no es lo que Dios espera, no es lo que Dios quiere, pero ahí cometemos el error. Cometemos el error de que en vez de agradar a Dios, agradamos a todos para que no sintamos el dolor terrible del rechazo, porque no queremos ser rechazados. Pero esto me hace recordar una historia, la historia del apóstol Pedro. ¿Cuántos se acuerdan que él fue el segundo traidor? Todo el mundo habla del principal traidor, ¿sí o no? De Judas. ¿Quién es el traidor? Judas, claro que sí, pero también Pedro fue un traidor, ¿sí o no? Pedro fue traidor porque lo negó. Es una traición, alta traición. Negar, yo no conozco a ese hombre, maldición. Eso es una traición también. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se dio la presión social? ¿Por qué se dio cuando el maestro de maestros, el Señor de todos los señores y Rey de reyes estaba aprisionado, estaba allí ante los sacerdotes y el sumo sacerdote de los judíos? Allí, y él estaba siguiendo a Jesús de cerca, y de repente una criada, o sea, una esclava, ni siquiera un soldado, ni siquiera alguien de autoridad, era una esclava. ¿Por qué él cede ante la presión? ¿Por qué él cede ante el miedo de ser rechazado o tener alguna consecuencia negativa? Cuando le preguntan, ¿tú eres seguidor de aquel? ¿Sí o no? Me parece conocido. No, nada que ver. Yo no lo conozco. ¿Por qué? Niega el Señor. Y esa maña no se la quitó el apóstol Pedro. Porque nosotros vemos que ya siendo apóstol, vivió una etapa pequeña de su vida de fingimiento también. Así como fingió no conocer a Jesús de Nazaret en un determinado momento,
Cuando le decían, le cuestionaban, tú eres seguidor, tu forma de hablar lo delata. Claro que sí. También cuando ya era apóstol, y eso lo vemos en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vemos que él entró en una simulación y arrastró a otros discípulos. ¿Por qué? Porque no quería ser rechazado. ¿Por quiénes? Por todas las personas, porque habían dos grupos. Estaban los judaizantes y estaban los que no eran judaizantes y eran gentiles. Los gentiles, o sea, eran cristianos, pero no tenían esa ascendencia judía, sino una ascendencia pagana, pero se habían convertido en cristianos. Y también estaban los judaizantes, que eran judíos, que decían, es necesario que el gentil que se bautiza en Cristo también se circuncide y guarde los mandamientos de la ley de Moisés para ser salvo, si no, no es salvo. Como que Cristo no era suficiente. Pero entonces, ¿qué pasaba? El apóstol Pedro simulaba. Dice el apóstol Pablo que lo reprendió porque era digno de condenar la simulación que estaba haciendo. Porque dice, ¿qué sucede contigo, Pedro? Porque cuando estás con los judaizantes te haces como que el judío. Pero cuando estás con el otro grupo, entonces te haces como que, nada que ver, yo no soy como los judaizantes. ¿Por qué te haces? Sos un camaleón, le dice el apóstol Pablo prácticamente. ¿Por qué sos un camaleón? Cuando estás con los judaizantes, te haces judío. Pero cuando estás con los gentiles, te haces como que nada que ver. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado eso? Tal vez si nosotros tenemos una forma de ser en la iglesia, ante los hermanos, o ante mis compañeros de clase, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, y entonces cambio de un grupo a otro. Cambio. Y a veces nosotros como miembros también podemos cambiar. Cambiamos, una cosa podemos ser en el grupo de la iglesia o con el hermano que visita, y otra en el colegio, en la escuela, en el instituto. Podemos cambiar como Pedro cambió, siendo ya un gran apóstol y viejo, ya mayor. Y él, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué quieres agradar a todos al mismo tiempo? A tal punto que caes en un fingimiento, porque él no quiere ser rechazado. Porque probablemente él fue rechazado desde pequeño, desde adolescente. Siempre me pregunté yo por qué Jesús iba donde la gente y cómo llamó a sus discípulos. ¿Se acuerdan la historia de cómo llamaba a los discípulos? Ven y sígueme. Y de repente vemos en el relato que que el discípulo dejaba todo y lo seguía. Y uno dice, ¿y cómo alguien va a dejar todo? ¿Acaso lo conocían? ¿Lo habían escuchado hablar de él? ¿Qué pasa? Bueno, una posible explicación es que todos los judíos pasaban por la primaria y la secundaria de la ley de Moisés, tenían que aprender. Y luego ellos buscaban un maestro porque querían recibir la palabra de Dios, la ley. Eso le pasó a Saulo de Tarso, él buscó a Gamaliel y él fue instruido en los pies de Gamaliel. Pero muy probablemente los discípulos no fueron aceptados por su maestro. Es por eso que tiene sentido las palabras que Jesús le dice a ellos. Ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido a ustedes. Cobra todo el sentido del mundo esas palabras. Porque en aquella época el discípulo elegía a su maestro, pero el maestro le ponía algunas pruebas, algunos exámenes, como que fuera una universidad, una prueba de admisión. Si la pasas la prueba de admisión, entonces sí, si no, lo siento. Probablemente Pedro fue rechazado y quiso ser alguien, pero entonces no lo logró. Pero cuando Jesús lo llama, ven, te voy a convertir en pescador de hombres. Deja las redes y dice, ¿cómo? Vámonos entonces, porque yo siempre quise ser un discípulo de un gran maestro. Entonces, él fue rechazado, así como nosotros muchas veces hemos sido rechazados. Rechazados por las chicas que a veces estábamos enamorados de ellas, los varones. Y a veces las mujeres también. Rechazados por un trabajo que siempre quisimos. Yo quería ese trabajo y me rechazaron. Rechazados por el amigo o la amiga, el hermano o la hermana de la iglesia. Rechazados por su propia familia. ¿Cuántos han tenido ese rechazo de su propia familia? Entonces, amados hermanos, cuando usted entiende que vivimos para agradar a Dios, ya no se va a desvivir por agradar a los seres humanos. A los seres humanos hay que amarlos, honrarlos, servirles, todo eso. Tenerles cariño, aprecio, respeto, pero desvivirnos por agradar, no. Esa es la gran diferencia. No es el extremo como algunos dicen. No, yo
me importa solamente agradar a Dios y no a los hombres, entonces no le importa caerle mal a la gente. No, ese es un extremo malo. No es que no nos importe caerle mal a la gente, porque hay que amar a las personas, hay que servir a las personas como Cristo. Pero no va a ser mi prioridad agradar, sino a Dios. La palabra dice, haga resplandecer tu rostro sobre ti. Resplandecer el rostro es dibujar una sonrisa enorme en el rostro de Dios. Eso es agradar. Buscar cómo agradar a Dios. Él siempre nos ama, pero podemos desagradarlo o agradarlo. El amor de Dios nunca va a cambiar para con nosotros. No es que nos ama más o nos ama menos. Dios siempre te ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor y siempre te ama. Eso no cambia, pero sí podemos desagradarlo o agradarlo. Dibujarle una sonrisa a ese papá espiritual o llenarlo de tristeza, constritar al Espíritu Santo. Entonces, agradar a Dios es mi prioridad. Agradando a Dios en fe, ¿qué provoca en mi vida? ¿Qué provoca en su vida? Nunca más le afectará el rechazo. No importa. No importa que lo rechace quien lo rechace. Su profesor, su jefe, su director, el compañero, la compañera, la familia, sus hijos, porque los hijos muchas veces terminan deshonrando a sus padres, rechazando a los padres también. Y yo no quiero tener a esa vieja, dicen. Yo tampoco, y se la volean. Imagínese usted, rechaza. ¿Y cómo se va a sentir esa viejita? ¿Cómo se va a sentir ese viejito? Rechazado por sus propios hijos porque nadie los quiere tener. No importa, porque cuando nosotros vamos a vivir una vida buscando cómo agradar a Dios y no a la gente, no a las personas, no a los demás, entonces no nos va a afectar nunca más el rechazo, hermanos, sino que vamos a pensar no en que le desagradé, le habré caído bien y una angustia, ¿y qué pasó? No, sino que usted va a buscar cómo amar, servir, pensar en la otra persona, pero no en que le va a afectar, en que sea rechazado. Si usted vive una vida de agradar a Dios completamente, no se lo olvide, agradando a Dios en fe, nunca te afectará más el rechazo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Segunda meta. La segunda meta que Dios quiere para la iglesia y para nosotros en lo individual, porque es lo mismo, es que pertenezcamos a la familia de Dios. Segunda meta, pertenecer a la familia de Dios. Efesios capítulo 1, verso 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Ahí está. Ese es el propósito de Dios. El primero es agradarlo. El segundo es adoptarnos como miembros de su familia, hacernos parte de su familia. Por eso aquí decimos que somos la IDC, la familia de Dios. Y eso es genial, porque es el propósito de Dios, es el objetivo de Dios, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Mire, ahí está, ese es el propósito, esa es la meta de Dios. Dice que Él quería hacer eso. O sea, no es que la iglesia, la familia de Dios es una invención de los hombres. ¿Por qué existen las iglesias? Los hombres la inventaron. No, Cristo vino a establecer su iglesia porque quiso tener una familia. Dice que quiso llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios, ahí está. Entonces, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice Efesios 1:5. Pero nosotros muchas veces hemos vivido en esta vida sin sentido experiencias negativas que nos han marcado desde chiquititos, desde pequeños. Y decimos, bueno, ok, qué bonito eso que Dios quiere formar una familia espiritual donde todo el mundo está alegre, pero en mi caso no fue así. ¿Por qué razón? Porque mi familia es una familia rota. ¿Es cierto? Puede ser. Probablemente nosotros vengamos de familias rotas, de familias disfuncionales, decimos popularmente, de familias distorsionadas, de familias que han tenido problemas y dificultades y que están divididas. Son familias que no están unidas en todo sentido y más bien entre hermanos competencia. Terrible, triste, no hay unidad. Pero hay otros que han tenido peores experiencias. Una vida sin familia. No solo podamos tener familias rotas, sino personas que han vivido
sin familia, o sea, que no tienen familia, que han sido rechazados, como ya lo habíamos dicho, por la familia. Y eso me recuerda también a Jueces capítulo 11. Cuando nosotros vamos a Jueces capítulo 11, nosotros encontramos con un personaje interesante. Jueces capítulo 11 habla de Jefté, un varón sin familia. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jefté? Jefté fue un juez del Antiguo Testamento cuando no existía todavía la monarquía en Israel. No estaba el rey David, no estaba Salomón, el linaje davídico, todo eso. Entonces, ¿cómo hacía? Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué, y ese periodo fue de anarquía, dice que fue de desorden. Entonces surgían de vez en cuando caudillos, jefes, militares, gobernadores, que se les llama jueces, para poder derrotar a los enemigos de Israel, porque Israel como que no hizo caso con Moisés y con Josué de que tenían que derrotar a todos los enemigos, y entonces dejaron enemigos alrededor de Israel y los vivían diezmando de tanto en tanto. Pero entonces en un momento se levanta Jefté. ¿Y cómo era Jefté? Jefté era un varón sin familia. ¿Por qué? Vamos a Jueces capítulo 11, verso 1 en adelante, y dice así, oiga la historia. Jefté, galaadita, era esforzado y valiente. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté de Galaad. Viene de una familia rota el pobre hombre. Jefté es hijo de una ramera. Pero la mujer de Galaad, o sea, la esposa de Galaad, no la ramera, le dio hijos a Galaad. Oiga bien, Galaad tiene hijos con su esposa y tiene a Jefté con una ramera. Ya nos ubicamos en la historia, amén. Ahí está Jefté. Entonces, el pobre Jefté es un bastardo, el pobre. Es hijo de una prostituta. El resto de sus hermanos son hijos de la esposa. Así que este es un hombre sin familia. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron se dieron cuenta que este hermanito, medio hermanito, no lo querían ver como hermano, sino que era un hijo de ramera. Lo trataban como lo que era, un hijo de una ramera, decían ellos. Dice, cuando crecieron, se dieron cuenta, echaron fuera a Jefté, lo expulsaron de la familia, de la casa, lo rechazaron. No te queremos aquí más. No te queremos más. No nos interesa. ¿Sabes por qué? Le echaron fuera, dice a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ahora, en nuestras alturas, es un poco diferente. Por ejemplo, nuestro padre o nuestra madre tiene un hijo, otro, entonces hay un medio hermano, medio hermana, entonces no están así. Pero en ese momento, o por lo menos en esta familia, nos encontramos con que esos hermanos no querían a Jefté porque Jefté era hijo de una ramera, no de la madre de la esposa. Así que él fue expulsado, dice, vete, lo echaron fuera, no heredarás. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, o sea, vagos, pandilleros, marihuaneros, mareros, todo eso. Alcohólicos, borrachos, todos esos hombres vagos, ociosos se le juntaron al pobre Jefté. Porque era un rechazado familiar. O sea, la familia no lo quería, los hermanos no lo quisieron. Así que, andate de aquí. ¿Quiénes se le juntaron? Los vagos. Terrible la vida del pobre Jefté. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él, dice. O sea, salían a vaguear, a pasear. Eso es lo que muchos adolescentes y jóvenes hacen y a veces nosotros los padres no tenemos ni la menor idea de lo que está pasando. ¿Por qué a veces nuestros hijos se ponen herméticos, se ponen que comienzan a salir más, a chatear más y nos desconectamos con los pequeños? ¿Por qué? Porque sienten muy probablemente rechazo de la familia y encuentran en los amigotes, como dice mi mamá, en los amigotes de la calle, una familia. Yo estaba viendo una película que se trataba de padres de familia, donde un joven afroamericano en Estados Unidos, como no tenía padre, madre, entonces entró a una pandilla de esas que hay allá. ¿Y cuál era el recibimiento? En la película se vio eso. El recibimiento era que todos le dieron una paliza terrible y hasta que resistió, calmen, le dice el jefe.
y estaba todo moreteado, sangrado, todo, y le dan un abrazo. Eres de la familia, eres de la familia. Después de haberle dado los golpes, esa era la iniciación. Y uno dice, ¿cómo es que resiste ese joven? ¿Y cómo es que quiso, cómo es que aceptó ser golpeado por todo el grupo para ser aceptado con los vagos? Porque no tiene familia. Es un jefté que no tiene familia, que es rechazado, que le dicen, vete de aquí, porque eres hijo de otra mujer. Peor, de una ramera. Así que, ahora andate, no eres nada que ver con nosotros. Así que, largo de aquí. Eso le pasó al pobre Jefté. Pero con nosotros vemos cómo Dios es el arquitecto del universo, cómo Dios transforma lo malo en bueno, cómo Dios puede escoger hasta lo más último, lo más despreciado y vil para que Él se glorifique. Nosotros nos llenamos de gozo, nosotros nos llenamos de alegría, de consolación, nos llenamos de poder, de fortaleza, porque ¿qué pasó con Jefté? Ok, es un rechazado, pero vivió así todo el tiempo, cayó en depresión y se suicidó porque es un rechazado. No, porque estaba un plan de Dios, hacer algo con ese hombre. Y ahora nuestro Dios, quiere hacer algo con nosotros. Quiere formar una nueva familia espiritual. Por eso en la iglesia todo este tiempo hemos enfatizado, IDC, la familia de Dios, somos fraternidad. Debemos de ser y comportarnos como una fraternidad. Debemos ser la familia que muchos miembros no tienen, nunca tuvieron y nunca tendrán. Y no solo para los que estamos ya aquí. ¿Cuántas personas están esperando afuera que sean llamadas por una iglesia que se comporte como familia? Con una iglesia que no va a rechazar, que no va a decir, este es un hijo de ramera. Que no lo vamos a despreciar, que no lo vamos a correr, aunque venga con toda debilidad, con todo defecto y todo fracaso. No, porque nosotros somos llamados a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si un hermano viene, si un amigo viene y puede ser que venga roto, venga con vicios, no vamos a rechazarlo. No podemos ser como los hermanos de Jefté, que lo rechazaron completamente, sino que viene luego y Dios usa a Jefté y lo convierte en un juez grande y comienza a usar a Jefté para derrotar a los enemigos de Israel. La gloria y la honra al Señor. Amén. Ahí está, Jefté, un rechazado. Alguien que nadie lo quería, solo los vagos. Solo los vagos lo querían al hombre y todos sus hermanos. ¿Qué pasa con la iglesia, hermanos? ¿Por qué si nos llamamos hermanos, somos los únicos soldados que terminan de acribillar a sus soldados caídos? Alguien peca, alguien falla, alguien cae y nosotros lo comenzamos a rechazar, lo comenzamos a devorar, lo comenzamos a denigrar. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Somos como los hermanos de Jefté y le decimos, vete de aquí, hijo de ramera, cuando la iglesia debe ser un lugar de gracia. No de apañamiento, no de justificación, porque la justificación es de Cristo Jesús, amén, sino es de gracia, es de amor, es de comprensión, es decir, vení hombre, caíste, te voy a restaurar, vas a ser reconciliado, porque ese no es el objetivo acaso de la iglesia. ¿Acaso la iglesia no es llamada por Cristo a hacer la misión de Cristo? Y dice Cristo, yo no he venido a llamar a los justos, a los rectos, a los perfectos, sino a los pecadores que procedan al arrepentimiento. La iglesia continúa esa misión. Pero esa misión no termina en el bautismo, como diciendo, es que son los del mundo. Los del mundo sí están perdidos. Una vez que te bautices, cuidadito fallás, cuidadito pecás, porque el día que falles, toda la iglesia te rechaza. Toda la iglesia te va a denigrar, toda la iglesia te va a menospreciar. No puede ser así. Porque como vemos que el apóstol Pedro, después de negar a Jesús y después de caer en una simulación, en un fingimiento, Jesús no lo rechaza, no le dice, ya no vas a ser apóstol, ¿oíste? Te dije que cuando antes que cantar el gallo me ibas a negar. ¿Ya viste que te lo dije? Traidor. No le dice así Jesús, sino le dice, Pedro, vení hombre. ¿Qué hacemos con un hermano caído cuando falla, cuando peca? Cuando decimos nosotros, uy, cayó en lo más grande, en lo más terrible, nos escandalizamos, porque a veces nosotros nos escandalizamos con pecados bien grandes, bien los pecados grandotes, los feos. Cayó en borrachera. Uy, decimos nosotros, el escándalo.
cayó en las drogas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos novios? Fornicaron. ¿Qué pasó? Cayó en homosexualismo. ¿Pero qué sucedió? Se divorciaron porque se la... Esos son los pecados escandalosos, pero cuando yo veo a Jesús acá, cómo debe ser la familia de Dios, vimos que Jesús no es hostil con la mujer adúltera, no es hostil con la prostituta, no es hostil, como a veces nosotros somos, no tenemos la actitud, no tiene la actitud de rechazo, sino que una actitud de, es cierto, vete, pero no peques más. Pero ¿contra quiénes Jesús sí fue duro? ¿Contra quiénes él sí fue duro? ¿Contra los ladrones? ¿Contra los fornicarios? ¿Contra los adúlteros? ¿Contra quiénes fue duro? ¿Contra quiénes fue duro? Contra los fariseos que enseñaban falsa doctrina, contra los que fingían, contra los hipócritas, contra los que se creían religiosos, los que se creían rectos, santos. Nada que ver, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Lo que pasa que, si todos hemos pecado, lo que pasa es que solo de algunos nos enteramos, pero todos hemos fallado. Usted ha fallado, yo he fallado, todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley, hemos infringido el reglamento interno, externo, todo. Lo que pasa es que unos tienen el infortunio de ser descubiertos y los otros no. Pero que hemos fallado, hemos fallado. Hemos fallado. Así que si yo fallo, si usted falla, deberíamos tener misericordia también. Entonces le dice, el primero que tiene pecado, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. La actitud de ellos era, dale, ahí está, ahora sí la vamos a matar. No debe ser eso. ¿Por qué? Iglesia, debemos ser una iglesia de gracia, no de apañamiento, ya lo dije, sino de perdón, de consolación, de misericordia, de restauración. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Considérense a ustedes mismos, no vaya a ser y también caigan. Eso es lo que dice la palabra. Una familia así es la que necesitamos, no una familia que rechaza a los amigos, a los visitantes, entre nosotros mismos, porque la palabra nos dice que el marketing de excelencia es, en esto conocerán todos que son verdaderamente mis discípulos, si se aman, si tuvieran amor los unos por los otros, no una actitud de hostilidad. La familia de la fe debe ser una familia incluyente y auténtica, que no finja para que nadie jamás se sienta solo rodeado de personas. Hay mucha gente y tal vez usted y yo muchas veces nos hemos sentido así, solos rodeados de gente, solos rodeados de personas, pero en el fondo solos. Pero ese no es el plan de Dios, esa no es la meta de Dios para la iglesia, esa no es la meta de Dios para nosotros, hermanos, que estamos conectados. No es la meta de Dios. La meta de Dios es que nos formemos una familia espiritual, una familia que no finja, que sea auténtica, que cuando veamos a alguien fallar, digámosle, vení, te voy a restaurar, te voy a reconciliar. Porque necesitamos imitar el sacerdocio de Cristo Jesús. Dice la palabra que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, puro, fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado, y que por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Y cuando uno lee el contexto, debilidad es que uno cae en pecado. Porque dice, sin pecado después. ¿Cómo es posible que Jesús, el que realmente puede reprocharnos y decirnos, ¿por qué pecaste? Porque Él no pecó, tiene una actitud contraria a la que muchas veces nosotros tenemos con el que falla, con el que peca, con el que cae? Porque a veces pareciéramos tener la actitud con el que cae, con el que peca y con el que falla, como que si usted y yo nunca hubiéramos caído. En cambio, el que nunca cayó tiene una actitud contraria. Dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Nosotros debemos de ser puente entre el caído, ya sea el inconverso o el hermano que está fallando o que cayó, y el trono de la gracia. O sea, cuando alguien cae en pecado, cuando alguien cae, tiene una actitud de debilidad. Imagínese usted cómo se sintió la mujer que fue encontrada. Y en su mente estaba para morirse.
porque la iban a apedrear. Pero, ¿qué pasa? Una persona que ha caído, que se siente mal, que se siente avergonzada, que se siente que perdió todo y que ya no tiene sentido la vida, porque lo perdió todo, dice, ¿qué más da? ¿Cómo me acerco al trono de la gracia? No puede ver el trono de la gracia sin un agente espiritual, el cual es usted y yo, formando la familia de la fe. Una familia que no va a rechazar, sino que va a buscar cómo restaurar y cómo reconciliar. Esa es la familia que Dios quiere, amados hermanos. Una familia de fe, una familia incluyente, una familia que acepte, auténtica, genuina, y que busque de esa forma, con gracia, restaurar, reconciliar y transformar para que nadie más se sienta solo. Tercera meta, ser semejantes al Hijo de Dios. Y esto lo conecto con lo que ya dijimos en la segunda meta. Porque cuando somos familia de Dios es porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de el Hijo de Dios. Así que somos familia porque vamos imitando la forma de ser de el Hijo de Dios, porque ya somos hijos de Dios. Así que la tercera meta que Dios tiene para la iglesia, para usted y para mí, es ser semejantes al Hijo de Dios. ¿Cuál es? Ser semejantes al Hijo de Dios. Dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ahí está el propósito, ahí está la tercera meta. Dios, ¿qué quiso hacer? Conocernos y elegirnos para que llegásemos a ser como el Hijo de Dios, como el Hijo de Él, o sea, como Cristo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, por eso habíamos dicho que esto se conecta con lo anterior, porque si somos familia de hermanos, vamos imitando el carácter de Cristo, el hermano mayor, el Hijo de Dios, y nosotros lo seguimos como hijos de Dios más pequeños, más chiquititos. Ahí está. Juan capítulo 1, verso 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que uno puede ser hijo de Dios o hijo del diablo. A Jesús le dijeron hijo del demonio, pero no era así. Pero más bien, no, ustedes, le dice el Señor, son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre están haciendo y quieren hacer. Jesús, como hijo de Dios, aprendió obediencia, Hebreos 5:8. ¿Cuál es la meta de Dios? Ser semejantes al Hijo de Dios. Por esa razón es que vamos a pasar diversas cosas. Habíamos dicho que la vida no tiene sentido si no vemos el propósito de Dios. Pero ya hemos visto 3 metas con esta. La primera es agradar a Dios. Así que, número 1, cuando te sientas rechazado por las personas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me rechazó? Es solo para recordar a quién debes agradar. Cuando no logras agradar a las demás personas y te rechazan, simplemente es un recordatorio de Dios para que recuerdes a quién de verdad tienes que agradar. Cuando eres rechazado por la familia o criticado o expulsado, como Jefté, tienes que recordar que eres un hijo de Dios, hermano de Cristo, y debes trabajar en formar una familia espiritual con las características ya mencionadas. Y sabiendo que somos hijos de Dios, entonces trabajar en aprender la obediencia. Qué interesante lo que Hebreos capítulo 5, verso 8 señala acá. Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, aunque era hijo, o sea, cuando está diciendo Hebreos, aunque era el Hijo de Dios, está diciendo, aunque Él es divino, aunque es Dios, porque sabemos, ¿verdad? La Trinidad, la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son Dios, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, aunque era hijo de Dios, aunque era Dios, dice que aprendió. Y uno se pregunta, ¿y cómo es eso? Dios aprende. Dios aprende. Si Dios lo sabe todo, pues aprendió algo, Dios. Si algo sí aprendió, aprendió algo. Dios lo sabía todo. Pero había una cosa que no había experimentado todavía Dios. La obediencia. O sea, él gobierna, pero ¿a quién obedecía? Él es el rey. No obedece a nadie, pero él mismo en Cristo, Dios Hijo, aprendió obediencia.
de pasar de gobernar solo, de mandar, de ejercer dominio y autoridad sobre todo el cosmos, se hace hombre, el Hijo de Dios, y aprende obediencia. Hermanos, nosotros también vamos y estamos y debemos aprender obediencia. La obediencia se aprende, se tiene que aprender. El aprendizaje, dice, es un cambio de conducta. Si nosotros escuchamos la palabra una y otra vez, nuestra conducta no cambia, no estamos aprendiendo nada. Y escuchamos, la actitud de la familia espiritual debe ser esta. Yo sigo siendo igual, rechazando a la gente y diciendo, yo soy recto y el otro es, caíste. No aprendí nada, no hay un aprendizaje porque no hay un cambio de actitud. Solo tal vez hay adquisición de conocimiento, pero de actitud no hay nada de cambio, ni de conducta, ni de buenas obras. Entonces, la obediencia se aprende, hermanos, porque Cristo la aprendió. La tuvo que aprender porque Dios ya no obedecía. ¿A quién obedecía a Dios? Dios manda en el cielo, no obedece. Él es el que manda y las criaturas obedecen, ¿sí o no? Pero Dios aprende obediencia al encarnarse Jesucristo. Si Él tuvo que aprender, ¿cuánto más nosotros? Abriendo la mente, el corazón, la escritura, todo, para poder aprender obediencia. Usted dice, me cuesta aprender obediencia. Sí, porque realmente el aprendizaje, la transformación del carácter es adquirir nuevos hábitos. Y eso se tiene que aprender. Dicen los neurocientíficos que dura 66 días la adquisición de un nuevo hábito. Para que algo aprenda, usted y yo deben pasar 66 días de esfuerzo consciente. Después le va a salir bien inconsciente, así como cuando uno aprende a manejar moto o carro, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Al principio tiene que estar consciente y después lo hace de manera inconsciente. Entonces aprendió. Aprender obediencia es que de manera inconsciente usted escucha la palabra y usted la hace de manera natural, le sale, no le cuesta. Pero eso se aprende y no es que de la noche a la mañana, ahora sí, me sale obedecer la palabra. Nos va a costar y nos está costando. Entonces, eso lo dice Romanos 8:29, de que el propósito de Dios es que lleguemos a ser como su Hijo. Pero ¿qué dice precisamente en el versículo anterior, en el 28? El 28 dice algo que es uno de mis textos favoritos. Dice, Romanos 8:28, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y después de decir esas palabras que acabo de leer, verso 28, viene el verso 29. Y en el verso 29, pues Dios, hay esa conexión, ¿verdad? Pues Dios conoció a los suyos para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que pasan ayudan a bien para que lleguemos a ser como el Hijo de Dios. No tenemos que sacar del contexto ese texto, porque a veces solo queremos la parte bonita. Oh, sí, ¿por qué me está pasando esto malo? ¿Por qué perdí? ¿Por qué rechacé? ¿Por qué ya no tengo apoyo? ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos. No solamente tenemos que decir, sí, Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien, es decir, al final va a ser algo bonito. No, tal vez no es lo que queramos o lo que esperamos, sino que, ¿qué es lo que ayuda a bien todas las cosas? Pérdida de las finanzas, problemas, tribulación, enfermedad, cualquier cosa. Y así que por eso nos preguntamos, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué me pasó el dolor y me desmayé? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué? Usted se debe preguntar, yo me debo de preguntar. O sea, cada aspecto, cada situación de su vida, pregúntese por qué. La respuesta la va a encontrar rápida. Porque todas las cosas, Romanos 8:28 y 29, todas las cosas que te pasan a ti, buenas o malas, que me pasan a mí, ayudan a bien. Pero ¿a qué se refiere ese a bien? ¿Cumplir mis deseos, mis caprichos, lo que me gustaría? No. El ayudar a bien es que te transformes como el Hijo de Dios. ¿Eso qué significa? Que todo lo que pasa en su vida tiene el objetivo de hacerlo a usted como Jesús. Ese es el propósito. El propósito no es solo adorar a Jesucristo, es ser como Jesucristo. ¿Vio que es diferente, verdad? Es un poco más fácil cantarle a Jesucristo que ser como Jesucristo. Así es. Dios no solo quiere que le cantemos, sino que seamos como Él. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el tercer objetivo de Dios. Entonces, Dios va a permitir problemas, tribulación,
todo ataque del enemigo, tentación, tribulación, lo que sea, para que usted y yo seamos como el Hijo de Dios, porque todo ayudará bien para que se convierta en hijo de Dios, para que deje malos hábitos, para que adquiera nuevos hábitos y sea como el Hijo de Dios. Así que esta es la razón de muchas de las cosas que nos está pasando o que nos ha pasado y que nos va a pasar. Esa es la razón. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que usted sea como Jesús. ¿Quiere decir que perdí esto para que sea como Jesús? Sí. Ah, ¿quiere decir que me rechazó el otro y para que sea como Jesús? Sí. ¿Perdí el empleo para que sea como Jesús? Sí. ¿Me dio esta enfermedad para que sea como Jesús? Todo lo que nos pasa es para que usted sea como Jesús. Así que de esta forma aprendemos obediencia como Él aprendió obediencia. Por las cosas que sufrió, porque todo ayuda a bien. La cuarta meta es servir conforme a la hechura de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué pasa si tenemos el entusiasmo como jóvenes y decimos, ya no quiero estudiar medicina, quiero entrar a Vica, Nicaragua, quiero estudiar la palabra de Dios? Y entramos entonces, y recuerdo que siempre teníamos los nuevos ingresos, la expectativa, y después ahí nos bromeaban con eso. Pues todos ustedes creen que aquí es un pedacito del cielo, esto nos decían. Y se suponía que era así. Porque uno obviamente viene a estar en la iglesia, de la casa, entonces dice, uno va al instituto, decía uno, 2008, 2009. Entonces uno piensa que el cielo ahí, porque es la palabra de Dios, porque está uno hablando de la palabra, porque está sirviendo, porque está entre consiervos. ¿Qué malo podría pasar ahí? Ahí no puede pasar nada malo. Tal vez en mi casa, porque en mi casa tengo un padre inconverso, una tía desquiciada, dice uno por ahí. Así que aquí sí, pero en un instituto, en la iglesia, bien podemos pensar así, en la iglesia está el Señor, alabamos y cantamos, nada malo puede pasar. Así que ni en la iglesia, ni en Vica, ni en el instituto bíblico, entonces uno llega con esa expectativa de que todo está bien. Y al final nos damos cuenta de que no, es que nadie es perfecto, es que los maestros no son perfectos, es que el staff no es perfecto, es que los directores no son perfectos, es que los líderes de la iglesia no son perfectos, es que el ministro de jóvenes no es perfecto, es que jamás nadie fue perfecto. Entonces, y comenzamos a preguntarnos, suave, Señor, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué si tu cuarto objetivo, si la cuarta meta es que te sirvamos conforme a la hechura tuya, ¿por qué a veces hay impedimentos en el ministerio? ¿Por qué a veces hay obstáculos en el ministerio? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo este impedimento? ¿Por qué tengo ese obstáculo? ¿Por qué no estoy avanzando en el ministerio, en la obra? ¿Por qué? Si vine tan alegre para estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta y me decepciono porque tampoco son perfectos. Y entonces muchas veces uno termina adoptando el molde de la imperfección que está alrededor, porque somos parte del sistema de los líderes, de la forma de trabajar, de la institución, del ministerio, lo que sea. O sea, nos adoptamos a ese sistema. Nosotros, en vez de transformarlo. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero la Biblia me señala algo interesante. ¿Hay impedimentos en el ministerio? Sí, pero es todo para lograr la misma meta de servir conforme a la hechura de Dios. Me hace recordar Hechos capítulo 16, verso 6. Dice Hechos 16, 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. Ellos están en el ministerio, están en una campaña. Chévere, una campaña evangelística, como las campañas que van los vicas, como las campañas que hacemos en las iglesias. Así está Pablo y Silas. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les había impedido, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Sí, ¿eso qué significa? Que algunas veces los impedimentos y los obstáculos en el ministerio, que dice, ¿por qué no avanzo por aquí? ¿Por qué no puedo ejecutar el plan? ¿Por qué no puedo ejecutar la estrategia? ¿Por qué no puedo predicar en esta área? ¿Por qué no le puedo predicar a esta gente? ¿Por qué no llegamos a más personas? Porque tal vez no es el momento del Espíritu. Tal vez no es el momento del Espíritu.
Porque aquí vemos un ejemplo claro que el Espíritu Santo les impidió a Pablo y a Silas viajar por un lado, entonces los mandó por otro lado. O sea, uno dice, wow, ¿y no es la misma obra de Dios? Sí, es la misma obra de Dios, pero el Espíritu Santo, que sabe más que nosotros, nos va a impedir a veces ir por un camino para que vayamos por otro camino. Porque tal vez ese no es el tiempo, ni el momento, ni las personas adecuadas. Entonces, no, por ahí todavía no. A ver, tranquilízate, hacete otra cosa. Y eso fue lo que aprendimos el año pasado. Nosotros teníamos el proyecto Eclesía. Vamos con todo y se viene la pandemia. Y ahora, el proyecto ya no lo tenemos que esperar porque ahora vamos a transmitir. Pero era para incursionar en otra área, mire. Nos impide por una cuestión, se impide por una área, pero vamos a otra área, a las redes sociales. Y por la gracia de Dios, hasta el momento, Dios nos ha acompañado. Entonces, el Espíritu Santo a veces nos va a impedir. Y van a haber obstáculos en Vica, en la iglesia, en el ministerio, con los otros consiervos. Sí, así lo escuchó bien, con los otros consiervos. Sí. Pablo en desacuerdo con Bernabé. Hechos capítulo 15, 36, 18. Dice, tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Pero Pablo no estuvo de acuerdo. Desacuerdos, típicos desacuerdos en el ministerio, ¿sí o no? Desacuerdos. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo no estuvo de acuerdo. Por desacuerdos es que a veces los consiervos no trabajamos en equipo. Por desacuerdos a veces el equipo de trabajo se divide. Por desacuerdos a veces uno renuncia del staff o de la administración y se va. Por desacuerdos a veces un liderazgo, una iglesia no puede trabajar con la otra iglesia estando ahí nomasito, cerquita. Por desacuerdo. Pero ¿qué pasa entonces? Necesito una explicación. Porque si queremos alcanzar la meta de servir conforme a la hechura de Dios, ¿por qué pasa esto también? ¿Por qué hay desacuerdos? Sigamos leyendo entonces, para que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Mire bien, hubo desacuerdos, sí. Pablo tuvo desacuerdo con Bernabé. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos lo había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. Interesante lo que dice el versículo 39. No pudieron. ¿Cómo? Sí, el gran apóstol Pablo. Y no usó de sabiduría, no pudo trabajar bien, no pudo trabajar en equipo, no fue flexible. Fue un problemático, pues el hombre. Qué barbaridad. Como a veces a mí me decían, vos sos problemático, me decían. A iglesia que vas, a iglesia que tenés problemas. ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, y a veces uno se termina creyendo, y es cierto, ¿será que uno es problemático? ¿Será que usted es problemático? ¿Será que Dios no lo quiere usar? Y comienza uno a dudar, tal vez. Pero aquí la palabra nos dice que Pablo tampoco se pudo poner de acuerdo. O sea, no solamente nosotros, pues, los mortales. También el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, viene y dice, no se pudo poner de acuerdo, cayó en desacuerdo con el Bernabé. Así que terminaron por separarse. Se separaron ministerialmente. Se separaron del equipo de trabajo. Pablo tomó este ministerio y Bernabé tomó el otro ministerio. Se fue de la administración de la iglesia, del staff, del equipo, de la misión, de lo que sea. Se fue a otro lado. ¿Pero es malo al 100%? No es malo. ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Juan Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Quiere decir que abarcaron más. Sí, no fue lo ideal. Lo ideal hubiera sido que pongámonos de acuerdo, a ver, andate con este hermano a esta obra, a esta misión. Yo me voy por aquí, ¿qué te parece? Oh, sí, me parece bien. Oremos al Señor en unidad, en equipo. Ese es un amor, pero ese es el mundo ideal. En el mundo ideal pasan las cosas ideales, pero en el mundo real no pasa a veces así. Entonces, Pablo y Bernabé no se ponen de acuerdo, pero al final, ¿qué es lo que sucede? Que abarcan más. Porque Bernabé se fue con Juan Marcos a un área misionera. Y Pablo y Silas se fueron a otra área misionera. Y sirvieron a Dios.
Y es por eso que hemos dicho varias veces en el mensaje del seguimiento ministerial que no nos preocupemos. Pues hermano, estamos decreciendo, hay cada vez menos personas. No, no se preocupen, no hay cada vez menos personas. ¿Por qué? Porque varias de esos hermanos, es cierto que no están aquí, pero están en otras congregaciones sirviendo al Señor. Y ahí fuimos donde explicamos que ese es un crecimiento por transferencia. Está bien que haya un crecimiento por transferencia, porque tal vez aquí no se pudo desarrollar ese ministerio, pero tal vez en otra congregación el hermano va a desarrollar un ministerio genial. Y así me ha pasado a mí, le ha pasado a usted, no, puede pasar a todos. No es malo, mire, no es malo eso, al 100% no es malo, no es algo negativo. Porque Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos y no es que se van odiándose, peleándose, no. Son hermanos en Cristo, está bien, no hay ningún problema en ese sentido. Lo malo es pelearse, odiarse, dividirse. Y sí, es que Bernabé es un tipo terrible. No, sino que se separan, pero pueden ser, porque es cierto que hay casos de casos, y no todos los casos son así, pero el caso que estamos hablando de Pablo y Bernabé, sí, se ponen en desacuerdo, pero van a otras áreas geniales. Entonces, y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor. Los desacuerdos, entonces, los impedimentos y los problemas en el ministerio son para, 1 Corintios 15:58, ir creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano, tenemos recompensa. Así que cada vez que haya un impedimento en el ministerio, un impedimento en la iglesia, en su asignación, dice usted, en el proyecto ministerio, en el proyecto eclesía, en la campaña que viene o que pasamos, cuando hay algún impedimento, usted como estudiante de Vica, como miembro de la iglesia, todo, recuerde que es para cumplir la meta de Dios, para seguir sirviendo. ¿Para qué? Para que crezcamos en la obra del Señor siempre. Y cada impedimento y obstáculo es una oportunidad para crecer. Eso lo dijimos hace rato también, cuando teníamos aquí a los hermanos asignados también los sábados, pero después se fueron a Belén. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué y para qué? Bueno, siempre es para crecer. Siempre es para crecer. Ok, nos perdimos de esa oportunidad. Solo los tenemos los domingos a los vicas acá. Y no tenemos la bendición de los sábados. Pero eso también es para crecer. Eso también es para crecer en la obra, porque aquí hay una separación, hubo desacuerdos, hubo algo, pero no es para mal. Porque al final, dice 1 Corintios 15:58, creced en la obra del Señor siempre. Así que lo que pase en el ministerio también es para crecer. ¿Qué pasa? El hermano no puede apoyar y no va a venir. Y de repente usted se encuentra solo. Tenemos que hacer esto solo. Es siempre para crecer en la obra. Y la última meta, y con esto terminamos, es anunciar las virtudes de Dios. Oiga, ¿cuáles eran las metas? Recapitulando, solo las voy a mencionar. La primera meta, agradar a Dios. La segunda meta, pertenecer a la familia de Dios. La tercera meta, ser semejantes al Hijo de Dios. La cuarta meta es servir conforme a la hechura de Dios. ¿Qué es lo que se repite a cada rato? ¿Ya lo notó? Dios. Dios se repite a cada rato, ¿verdad? Servir a Dios, pertenecer a la familia de Dios. Dios, 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 Dios. Todo gira en torno de Dios, porque fue todo creado por Él y para Él. Sí, quinta meta es anunciar las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la su luz admirable. Ahí está, la quinta meta. ¿Por qué pasa lo que pasa? Para que anunciemos las virtudes de aquel. Esa es la meta, que anunciemos las virtudes de Dios, que proclamemos la buena noticia. Y también hay problemas, situaciones que parecen no tener sentido, pero al final se cumple esta meta. Sí, y cuando yo leí este versículo me sorprendí. Te lo leo. Filipenses 1:15-19. No se pierda de la meta. ¿Cuál es la meta? La quinta, anunciar las virtudes de Dios. Eso es evangelizar, comunicar el evangelio. ¿Hay problemas también con eso? Sí. ¿Pero esos problemas sirven para que al final se anuncie a Cristo? Sí. Oiga lo que dice Filipenses 1:15-19. Algunos, a la verdad predican a Cristo. Eso es anunciar las virtudes de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y uno dice, ¿cómo?
¿Cómo es eso? Que predican a Cristo por envidia. Y contienda, o sea, por pleito. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que algunos pueden predicar la palabra de Dios, evangelizar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable por envidia. Es decir, porque el otro está predicando o está evangelizando, yo también pues para ver cómo le gano. Y uno a veces en el ministerio se puede sentir atacado, rechazado, solo. Porque los ministros a veces vamos a estar solos. A veces eso va a pasar. Y no vamos a obtener a veces el apoyo de los otros consiervos, sino que muchas veces hay individualidad, habrá envidia. Y uno se pregunta, y a veces los hermanos pueden preguntar, ¿y por qué no trabajan en equipo? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no trabajan en equipo? ¿Por qué si estamos cerca entre iglesias, estamos aquí nomás? ¿Y por qué no está el equipo? ¿Por qué no trabajamos como equipo si somos los mismos? Líderes entre iglesias se dividen, líderes, equipos de trabajo, ministerios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, dice la Escritura, que algunos van a predicar por contienda. Algunos van a predicar por envidia. ¿Sí? Van a haber rivalidades y eso a veces como miembro uno no le entiende al principio. Al principio obviamente, mire, cuando uno se bautiza, uno espera que sus líderes sean geniales, ¿sí o no? Por lo menos cuando yo me bauticé teniendo 14 años, yo esperaba que mis líderes fueran grandiosos, perfectos, buen ejemplo, geniales, excelentes. Yo nunca me iba a imaginar entonces, al bautizarme, que mis líderes no se llevaran bien con los líderes de la otra iglesia cerquita. ¿Cómo es eso? Decía yo. No tiene sentido. Eso para un recién bautizado no tiene sentido. Sobre todo un joven de 14 años recién bautizado no tiene sentido, no tiene lógica porque vemos a los líderes como voceros del Padre Celestial, ¿sí o no? Voceros de Dios. Pero aquí me dice que algunos predican por envidia, por pleito, pero otros de buena voluntad. Otros de buena onda, como dicen. Otros de buena voluntad. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, por pleito, no sinceramente de corazón. Puede ser por beneficio, porque me encontré una oportunidad, porque me recomendaron a una misión y entonces tengo que reportar lógicamente. No sinceramente, puede ser que así pase, puede ser, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque los enemigos de Pablo pensaban de que como él estaba prisionero y no podía predicar, los demás que sí estaban afuera estaban predicando con todo poder. Entonces ellos querían que Pablo se sintiera achantado, se sintiera, yo no puedo predicar, estoy en la cárcel y los otros sí pueden. ¿Por qué? Si yo merezco realmente estar predicando, no merezco estar en las prisiones. Y aquellos que son bien carnales, bien mala onda, bien malintencionados, están más con apoyo, están prosperando, tienen recursos, tienen equipo. ¿Por qué? Pablo pensaba, los enemigos de Pablo pensaban de que Pablo se iba a achantar, a entristecer, a achicopalar, porque los otros sí estaban predicando y él estaba prisionero. No tenía el privilegio de predicar, era prisionero. Entonces él dice, ellos piensan que predicando a Cristo por contención, no sinceramente, van a añadir aflicción a mi prisión, que yo me voy a poner triste. Nada que ver. Más bien más alegre me pongo porque se anuncia a Cristo. Oiga la palabra del apóstol. Dice el 17, pero los otros van a predicar por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras y de todas formas, sea que predique algunos por contienda, por envidia, por vanagloria, por añadir aflicción, por pleito, por rivalidad, por competencia, por lo que sea, dice el apóstol Pablo, no hay falla, ministro de Dios, que predicas de manera sincera, resiste porque Dios también lo está usando a ellos. Aunque los demás estén mal, aunque nosotros, si predicamos por envidia, por contienda, por competencia, estaríamos mal nosotros, pero al final Dios nos está usando, porque nos está usando como voceros. El predicador va a rendirle cuentas al Señor, pero está siendo usado por Dios. Entonces, ¿qué pues diremos? Dice aquí. No obstante, de todas formas, o por pretexto o por verdad.
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Palabra del Señor. En Hechos capítulo 16 vemos que Pablo, en vez de decir que era ciudadano romano, prefirió los azotes para predicarle a un carcelero que solo de esa forma lo podía conocer. ¿Por qué Pablo, un predicador, sufre azotes para entrar a una cárcel y allí hablarle a alguien que de otra manera no lo conoce? Mire, los propósitos de Dios están en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio del aparente obstáculo, que Pablo viene, se detiene, ya no puede predicar, lo azotan y lo meten a la cárcel. Pero es en la cárcel donde le predica al carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16 y se bautiza él, todos los suyos. Si a él no lo azotan, él no conoce al carcelero y no puede predicarle al carcelero y a la familia del carcelero. Entonces, dice 2 Pedro 2:10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, por eso anuncien las virtudes de aquel. Lo que dijo el hermano Luis Eugenio el domingo pasado, misión espiritual, la misión espiritual de proclamar el evangelio a las personas inconversas, a familiares que no son cristianos, a familiares que están descarriados, que necesitan venir a los pies de Cristo, es porque nosotros hemos entendido que hemos alcanzado misericordia y por eso tenemos que mostrar misericordia con ese hermano que se cayó, que no está fiel, ese tío, esa tía, ese abuelo, esa abuela, esa mamá, ese papá, ese vecino que no conoce a Cristo o que está descarriado. Porque si yo entiendo, yo fui perdonado, hombre, yo fui perdonada, ¿sí? Necesita misericordia también mi familiar que está descarriado. Y no importa, no se tiene que cansar. Porque a veces a uno le puede hablar, mira, hombre, pero cambia, pero restaurate, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Decime, revuelve a los pies del Señor. Reconciliados con Dios. Dios ruega por medio de nosotros reconciliados con Dios. No importa, porque vamos a entender de que como ustedes y yo hemos alcanzado misericordia, vamos a querer que los demás alcancen misericordia. En conclusión, amada fraternidad y amigos, estemos seguros que experimentaremos una sensación de paz, tranquilidad, gozo y esperanza en cada situación de nuestra vida al preguntarnos por qué me pasa lo que me pasa y responder con una de las 5 metas de Dios para la vida. Pregúntese, ¿lo que me está pasando es para que yo le agrade más a Dios? Pregúntese, ¿lo que me está pasando o lo que me pasó es para que deje de buscar aceptación en los demás y agrade más a Dios? ¿Lo que me pasó de que fui rechazado es para que formemos una mejor familia espiritual? ¿Lo que me pasó es para que sea más parecido a Jesucristo y muestre el fruto del Espíritu? Sea más paciente, sea más amoroso, deje la obra de la carne. ¿Lo que me pasa es para que yo sea como Cristo? Y usted se va a responder, es cierto, ¿ve? Todo tiene sentido, ahora ya sé por qué perdí el empleo, ahora ya sé por qué me bajaron las finanzas, ahora ya sé por qué, va a decir usted. Entonces usted va a tener gozo, hermano, cuando usted filtre todo lo que le pase con estas 5 metas, porque todo, va a cobrar sentido todo. Mire, todo va a cobrar sentido, va a cobrar propósito, porque se va a dar cuenta que lo que le pasó era para que se pusiera más las pilas en agradar a Dios. Para que se pusiera más las pilas en construir una iglesia, familia espiritual como la que Él quiere. En ser como Jesús, en servirle más y crecer. Y en anunciar las virtudes de aquel. En cada situación de nuestra vida va a tener sentido al analizarlo todo lo que pase de acuerdo al cumplimiento de estas 5 metas de Dios para nuestra vida. Porque eso es lo que quiere lograr Dios con nosotros. No se olvide de eso, hermano, hermana. Los que estamos aquí, los que estamos conectados. Eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Debemos tener entonces la plena certeza de que con Dios todo lo que sucede tiene sentido. Con Dios tiene sentido. No se olvide esto es lo último. Todo lo que sucede con Dios tiene sentido. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, y los que están conectados escriban en el chat amén también, porque no lo podemos escuchar acá. Todo lo que pasa con Dios tiene sentido porque fuimos creados con propósito para alcanzar las 5 metas de Dios para la iglesia.
Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.